Muy buenos días, hermanos. En esta oportunidad quiero, en primer lugar agradecer al Señor por la oportunidad de compartir con ustedes también el TCD y poder leer y así, seguir conociendo más del Señor, ¿sí? Pero antes de poder leer este pasaje que nos toca para el devocional de hoy, quisiera que podamos orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios poderoso, majestuoso, Señor. Queremos conocerte, Padre, aún más, queremos aprender más de ti. Queremos, Señor, cada día reconocerte como la fuente de nuestra vida, Padre. Dándote a ti el primer lugar, Señor, en todo lo que hagamos, en todos nuestros planes, en todo lo que nosotros emprendamos, Señor. Sé tú el que tome control de nuestra familia en este tiempo, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor Jesús. Y tú sé el que ministre, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de hoy en el devocional dice: no todos obedecieron el Evangelio, ¿no? Y está en Romanos 10, del 14 al 21. La palabra de Dios dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También pregunto, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. En esta parte de Romanos seguimos nosotros conociendo acerca de lo que Dios expone, ¿no?, frente a la actitud de Israel, ¿no? De pronto al no ser ese pueblo que cumplía, ¿no?, la misión de poder llevar el Evangelio, de poder aceptar, ¿no?, aceptar a Jesús como su Salvador, ¿no? Y bueno, en la parte de la reflexión de esta palabra que tenemos, dice: no hay excusas para Israel, ¿no? Dice: la fe es por el oír el Evangelio. ¿A qué se debe la incredulidad de Israel? Es porque no hubo quien les predicara el Evangelio, que no han oído las buenas nuevas. De hecho, que nosotros vemos en el versículo 19 y 20, ¿no? Y en el 21, ¿no?, cuando resalta y menciona de que no es que Israel no haya oído. Ellos habían recibido de parte de Dios la palabra del Evangelio a través de los profetas, a través de los apóstoles, ¿no?, en ese tiempo del Nuevo Testamento. Y había de parte de los apóstoles el deseo, pues, de que el pueblo de Israel, el pueblo, que cada judío pueda ser salvo, ¿no?, pueda recibir esa salvación, pueda creer que Jesús es el Redentor de nuestras vidas. Lamentablemente, pues no se daba, no todos aceptaban esa verdad, ¿no?, que era el Evangelio a través de Jesucristo. Muchos
negaban, y hasta la fecha, ¿no? Podemos escuchar de que Jesús pues no es aceptado como ese hombre que trajo salvación, ¿no? Sino que es simplemente un hombre más, ¿no? En la historia de repente de Israel. Y algo que podemos nosotros ver en este pasaje que hemos leído es cuando Pablo menciona en el versículo 17, ¿no? Así que la fe, dice, es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es que lo que produce en nosotros la fe es justamente el oír el evangelio de Jesucristo, ¿no? Ahora, de esa manera explica Pablo lo que es el principio de la fe, ¿no? Que es el oír la palabra de Dios. Hoy en día estamos viviendo tiempos bastante complicados, ¿no? Bastante difíciles. Escuchaba los devocionales anteriores y creo que es cierto lo que decía ayer incluso la pastora, ¿no? Mucha gente de pronto tiene demasiado temor, ¿no? Y le cuesta creer que de pronto hay una salida, hay salvación en Jesucristo, porque más de pronto pone en primer lugar sus temores a que la fe en un Dios que sí puede salvar, ¿no? En un Dios que pudo ser capaz de enviar a su único hijo a morir por rescatar nuestra vida, ¿no? A morir por redimir nuestra vida, por librarnos de toda enfermedad, ¿no? Librarnos de todo pecado. Y es tan interesante, ¿no? Que nosotros aún como cristianos en este tiempo no dejemos de justamente leer y conocer más de Dios, porque eso es lo que va a provocar en nuestras vidas esa fe que no va a ser quebrantada, ¿no? Aún en los momentos más complicados. Escuchaba de pronto decir a alguien cuando había sido contagiado que tenía mucho temor. Mi hermana pasó por un cuadro muy similar y algo que la gente de pronto veía en ella era su paz y tranquilidad, ¿no? Y decía, pero tú ¿cómo vas a estar tranquila si mira, te has contagiado, ¿no? Y es que eso es lo que produce pues la fe, lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que cuando oímos, dice que cuando nosotros oímos las prédicas y leemos su palabra, produce en nosotros la fe, ¿no? ¿Y qué es la fe? La Biblia, ¿qué dice acerca de la fe? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. Y es lo que Dios quiere en este tiempo, que nosotros podamos predicar con nuestras vidas a los demás, a aquellos que no conocen de Él todavía, ¿no? Y lo bonito de este pasaje, y creo que lo resaltante es que, si bien es cierto, ¿no? Lamentablemente el pueblo de Israel estaba bastante ensoberbecido, ¿no? Estaba con una actitud muy orgullosa, ¿no? De pronto de no saber o reconocer a Jesús como su único Salvador. Y algo que dice aquí, ¿no? En el versículo 19 y 20, cuando menciona de que en esa parte, ¿no? Donde dice, y Moisés, leo la segunda parte de estos versos, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira a Israel, ¿no? Y en el 20 dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y es que el evangelio tiene tanto poder que puede llegar aún al corazón más duro, ¿no? Aún al corazón puede quebrantar y romper de repente toda barrera del corazón que es que está tan alejado de Dios, ¿no? Que aún cuando de repente no lo estamos buscando, no lo estamos de repente, o mejor dicho, no lo hemos, no hemos visto, ¿no? Esas maravillas como las que el pueblo de Israel pudo apreciar. El evangelio llegó a nosotros y puede llegar a muchas más personas, pero todo depende de
de la actitud que tengamos en este tiempo, ¿no? No poner en nuestro corazón orgullo, no poner soberbia, porque eso también, esta palabra va para nosotros, ¿no? Yo creo que Dios se hace real en nuestras vidas cuando nosotros le damos ese espacio en nuestro corazón. Quitamos el orgullo, quitamos la soberbia y Dios de alguna manera empieza a hacer cosas impresionantes en nuestras vidas. Y nos empieza a poner a nosotros como ejemplo y modelo de vida a otras personas, ¿no? Pero todo depende de que en nuestra vida pueda romperse toda barrera, todo orgullo, ¿no? Que lo único que puede hacer es simplemente es alejarnos y apartarnos del Señor. Cuando nosotros nos ponemos a pensar incluso en este verso, hay algo muy importante, ¿no? Que nosotros podemos tener en cuenta. Y hay una pregunta aquí que a mí me gustó mucho, ¿no? En este devocional dice: ¿qué pasa si no creemos con el corazón cuando oímos o leemos la palabra de Dios? Obviamente que si no creemos con el corazón cuando estamos escuchando una prédica o cuando estamos leyendo, lo que va a pasar pues es que no se va a producir un cambio en nuestras vidas, no se va a producir esa fe en el Evangelio de Cristo, ¿no? Y hay un versículo que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Y habla que, obviamente, ¿no? Si nosotros cuando habla con el corazón se cree para justicia, estamos hablando de la justicia que nosotros hemos recibido a través de Jesucristo, ¿no? A través de esa muerte en la cruz hemos sido justificados delante del Señor. Y creo que en este tiempo nosotros tenemos que cumplir pues esa misión tan importante que es poder predicar el Evangelio, ¿no? Y lo bonito, yo me quedo con este versículo y que debe estar en nuestra cabeza, ¿no? Que está en el versículo, en la parte del versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que ese verso pueda ser esa palabra rema en este día para nosotros, que ese verso pueda retumbar en nuestros corazones, ¿no? Y así nosotros también poder llevar ese evangelio, esa palabra de Dios a otros que no han conocido, a otros que de repente aún no se les ha hablado, que no han oído aún la palabra, como decía en los primeros versos de este pasaje que leímos, ¿no? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios quiere que nosotros podamos ser ese instrumento, que llevemos el evangelio a aquellas personas que aún no le conocen, ¿no? Que aún no han conocido, no han escuchado de él. Y tal vez nosotros decimos, pero ¿habrá gente así? Estoy segura de que sí. Que hay gente que de repente uno los mira y aparentemente saben mucho y hasta se conocen la Biblia, pero no la han entendido, porque tienen el corazón de repente con muchas cosas que Dios tiene que sacar. Y creo que la única forma de que esas personas puedan romper esas barreras en su corazón es escuchando la palabra de Dios, es a través de Jesucristo, ¿sí? Yo de verdad los animo, hermanos, a que seamos siempre esas personas que llevemos el evangelio, ¿no? Seamos esos evangelistas de este tiempo, que lleven esa palabra de salvación a aquel que lo necesita, ¿no? En nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros hermanos que de repente no conocen del Señor, los vecinos, ¿no? Que ellos puedan ver que en medio de las dificultades nosotros nos levantamos en fe, estamos tranquilos a pesar de todo y que estamos pues reflejando a Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Yo quisiera invitarlos ahí donde están a orar. Quisiera orar con ustedes y así también poder terminar este tiempo de devocional. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.
Gracias porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios que te mueve, Señor, aún en las circunstancias más difíciles, Padre. Porque eres un Dios lleno de poder, porque tú eres la fuente de nuestra vida, Señor. Y queremos, Padre amado, que en este día, Padre Santo, tú nos permitas conocerte aún más, que permitas, Señor, que podamos al momento de escudriñar tu palabra, tú abras nuestro entendimiento, Señor, para conocer más de ti, para saber, Señor, más de tu palabra, para poder entender, Señor Jesús, al momento de escudriñar en ella, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú eres un Dios poderoso, Señor. Aumenta nuestra fe cada vez que leamos, cada vez que escudriñamos tu palabra, cada vez que escuchamos una prédica, Señor. Aumenta nuestra fe para poder llevar, Señor, para ser ese instrumento útil para aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún no han oído de ti, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús.